Hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Gaspar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué les tal? va? Te estaba respondiendo en el Classroom, en el campus. Te estaba por pasar la clave del, ¿cómo se llama? Del Classroom, porque no sé por qué no, porque Raúl me planteaba lo mismo. Me mandó un mensaje para decirme que no podía acceder a los videos de las clases. Y yo lo que me imagino es porque están vinculadas al Classroom que utilizamos el cuatrimestre anterior y que para poder visualizarlas hay que sumarse como estudiante. Así que yo les puedo pasar la clave, si ustedes quieren, y piden el acceso, Sí, 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 si a ustedes les claro. parece. A mí nos estaba pidiendo una clave. A ¿Sí? mí ya me había pasado con otro módulo y se lo comenté Sí. a Guillermo y él evidentemente me habilitó porque después tuve acceso. Pero no sé cómo se maneja, la verdad que lo desconozco. Yo no lo manejo. tampoco tengo tanto conocimiento. La No, verdad, la única vez que usé Classroom fue cuando crucé concursal y quedó ahí. Sé que te tienen que habilitar con una clave, pero hasta ahí llego. No sé si usted tiene una clase por módulo o hay una clase general para todo, una clave general. yo lo que voy a hacer, lo que hicimos con Guillermo es lo siguiente. Tenemos un problema en el campus, ¿sí? Yo en vez de estar cargada como docente, estoy cargada como estudiante. O sea, estoy en la misma Ah, condición que ustedes. Entonces, ante ante ese inconveniente y hasta que la facultad no me modifique el estado, yo no puedo cómo es, no puedo subir módulos y demás. Entonces, ¿qué hizo Guillermo? Subió de todo el material y los videos del módulo 3, que no lo vamos a hablar hoy todo porque es imposible, lo subió el lunes. Mi idea es ir dejándoles a ustedes, ¿sí? La lectura un lunes para el próximo jueves, de que vamos a hablar de esa lectura bien específicamente. Ahora ustedes lo que tienen visualizado es toda la lectura del módulo 3, que no es muy compleja, igual ahora yo les voy a comentar, pero de ese módulo vamos a hablar hoy y probablemente el jueves que viene también, ¿sí? Y la lectura del módulo 4 todavía no está subida, pero bueno, en cuanto llegue, espero que me solucionen el problema para poder subir el material, porque no lo tengo. El tema es que los videos, que son los mismos, digamos, sobre esos temas, que son los que grabamos la clase, el cuatrimestre anterior, cuando dimos las clases por Zoom, nosotros fuimos grabando las clases y las íbamos subiendo al Classroom y al campus. Pero quedaban en el drive del Classroom. Entonces yo creo que por eso es que ustedes no pueden acceder a ese drive, porque para poder compartir el archivo con ustedes, el archivo del video, hay que ser miembro, digamos, de ese Classroom. Por eso digo, si me esperan un segundo, esperen que copio y pego la clave, y ya se las paso aunque sea por chat para que ustedes la tengan. Sí, buenísimo. De paso, acá ahora mismo veo si puedo entrar. Claro, prueben, así ya lo dejamos solucionado. Ay, no, esperen. Esperen, porque me quedó acá un chat abierto. No sé por qué no puedo. Bueno, que quiero. Ahí está. No sabía.
Ustedes sabrán comprender que la tecnología nos está... Ahí está, ¿lo ven a la clave? Sí. Todo nos está. Ahí está. AK4CLWW. Ahora, yo no soy la creadora de ese Classroom. Quien creó esa aula virtual fue el doctor Garauzo. Yo me imagino que si ustedes piden el acceso, ¿sí? Y yo le voy a avisar de todas formas a Guillermo, que les dé el permiso para poder entrar a visualizar los archivos, ¿sí? Incluso ahí van a ver, en el Classroom ya están todos los archivos, van a ver los del módulo 3, van a tener acceso a todo el material, ¿sí? Al mismo que yo después voy a subir en el Classroom. Si ustedes, yo no tengo problema, si ustedes lo quieren ir leyendo y quieren ir adelantando, ustedes manejen sus tiempos como les resulte más cómodo, ¿eh? Ustedes son los administradores de su tiempo, no sé cómo se manejan. Yo no tengo problema. ¿Ahí pudieron entrar? Perfecto. Ahí entré y me aparece del 11 de julio, me aparece... Sí, claro, les van a aparecer cosas de José Boteri, porque son todas las clases que nosotros ya subimos en la vez anterior. ¿Sí? Entonces, ahora voy a ver si puedo entrar. Vayan, ustedes vean que tienen Ahí. los archivos. Sí, perfecto. Ahí pude entrar. La primera Perfecto. parte, Fíjense, yo estoy adentro del... 15 de junio es la primera clase. Exactamente. Sí, ahí pude entrar yo. 15 de junio, exacto. Ustedes van a ver que yo, esperen que estoy acá en el Classroom, un poco les indico. Ahí tienen todos los módulos. Yo voy a manejar con ese mismo material, ¿sí? Si en todo caso subo algo más, se los voy a subir al Classroom, no lo voy a subir a este Classroom. Bien. O está medio lenta mi imagen. Fíjate, Raúl, si haces clic en el archivo, en los archivos de video, a ver si te deja verlos. A ver, probá. No es algo propio de nuestro área, pero sí es bueno saberlo si ustedes se quieren dedicar a la... Sí, ahí puse y queda perfecto. Sí, se puede escuchar bárbaro. Sí, funciona muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno. Uy, esperen que... Malvado el hombre. Yo tengo algunos problemas. Yo tengo algunos problemas técnicos con mi computadora. Siempre me pasa que se me tilda o es lenta, así que si por alguna razón no me escuchan bien o me escuchan trabado, avísenme y... Escuchar se te escucha muy bien. Lo que sí, la imagen por ahí quedas congelada por momentos. Como ahora, por ejemplo, que no sé, por lo menos yo veo que estás congelada ahí. Bueno. Fíjense que yo ahí les subí, incluso lo pueden visualizar en el Classroom, van a tener del módulo 3 dos materiales de lectura, ¿sí? Uno que dice módulo 3, que tiene un título que es el valor de los recursos humanos, como es el título de la bolilla, de la unidad, que hace como un raconto. Ese material tiene algunos errores, reconozco que cuando ustedes lo lean van a ver que hay algunos errores, son extracciones de libros porque
yo tenía mucho material de lectura, entonces lo que hice fue un poco tratar de resumirlo para no hacerlo tan largo el cuatrimestre pasado. Entonces van a ver que hay algunos errores de tipeo, pero bueno, sepan entender, quedó ya así el material. Y después tienen además un apunte que habla sobre el malestar en el trabajo y temas de la motivación en el trabajo, que es como un complemento o una lectura complementaria de todo el otro apunte, que en realidad el otro apunte, el que dice módulo 3, es el que concentra el contenido de toda la unidad, ¿sí? El módulo 4 tiene un poco más de lectura, porque si ustedes miran el programa, el módulo 4 habla de una parte que tiene que ver con el producto, una parte que tiene que ver con el mercado y una parte que tiene que ver con el capital, donde nosotros vamos a ver algo de costos, vamos a ver algo de lo que es punto de equilibrio, lo vamos a relacionar de todas formas con la parte de producto cuando veamos precio, entonces hay un poquito más de material porque ese módulo tiene un poco más de contenido. Pero bueno, en el módulo 3, más allá de los errores que tenga en cuanto a la redacción el módulo, van a ver, me parece a mí, ustedes me dirán, que es un material que es de lectura sencilla, no es muy complejo. No sé si ustedes ya lo pudieron ver, si tienen alguna consulta puntual que me quieran hacer, o empiezo. ¿No hay consultas? No, yo te comunico que ya pude Yo ingresar. no me... Perfecto. Bueno, perfecto, perfecto. Les hago una consulta. Ustedes, chicos, ¿cómo se estaban manejando con Guillermo? ¿Solamente con consultas o además había explicación del material? Yo tengo intenciones de explicarles un poco el material, que van a ver lo mismo después en los videos. En realidad eso yo también, mi idea era explicarles un poco el contenido del material, ¿sí? Después lo van a poder volver a ver en video. Veo que nos están grabando. También, o sea que después encima van a poder volver a estar. Doctora, a ver, sí, las dos cosas. Veíamos material, o sea, explicaba el material y también si había alguna duda, se hablaba. Perfecto. No, sí, por supuesto. Las dudas hay que evacuarlas. Pero quería saber más que nada si tenían como una explicación aparte, porque no quería solo que fuera un encuentro para saber si ustedes tenían consultas, porque mi idea era explicar, pero bueno, si venían con la modalidad de solo las consultas, tampoco lo quería retener mucho tiempo. Bueno, ¿de qué habla entonces este módulo que hace relación al recurso humano como valor? ¿Sí? Ustedes fíjense que ahí en el material van a tener una introducción, ¿sí? Que habla de las organizaciones, que seguramente ya lo vieron, que lo hablaron con Guille o con Horacio, referida a que una organización, o sea, una empresa es una organización, es un sistema social abierto, y necesita recursos, ¿sí? Esos recursos pueden ser tecnológicos, pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos materiales y también, obviamente, por ser un sistema social, tiene recursos humanos, ¿sí? Por eso nosotros vamos a estudiar o vamos a ver un poco en esta unidad cómo se gestionan esos recursos humanos, bien, cuáles son las técnicas o algunas técnicas que van a utilizar los directores de las empresas, incluso de cualquier organización, porque los temas que vamos a hablar nosotros en esta unidad que habla de los recursos humanos no es solamente aplicable a la empresa, también se aplican en otro tipo de organizaciones que no tienen la misma finalidad que tiene una empresa. ¿Qué es
lo particular de los recursos humanos, ¿sí? Los recursos humanos son todos los trabajadores, los miembros que nosotros tenemos en nuestra empresa, y hay individualidades, ¿sí? La idea es que nosotros podamos disminuir esas individualidades, porque lo que necesitamos es que la empresa pueda coordinar el trabajo de cada uno de los miembros de la organización, para que esa coordinación del trabajo, y además dividir las tareas, porque no vamos a hacer todos lo mismo, ¿sí? Está más que claro que en una empresa, más allá de que sea una empresa chica o que sea una empresa más grande, no vamos a hacer todos lo mismo, tenemos que tener en claro cuáles son las tareas que cada uno de los miembros, bien, de la empresa tiene que desarrollar, y esas tareas tienen que estar coordinadas. Entonces, para eso existe el análisis de lo que es la estructura organizacional o el diseño organizacional, que es con lo que vamos a empezar a hablar cuando hablamos de los recursos humanos, ¿sí? Toda empresa debería, muchas veces lo que sucede cuando nosotros tenemos una pequeña empresa, ¿sí? Una empresa en nacimiento, es que no está pensada o diseñada en forma anticipada lo que es la estructura de la organización, ¿sí? Cosa que, por supuesto, a medida que vaya pasando el tiempo y que esa empresa vaya creciendo, se va a hacer indispensable y necesario. Quienes dirigen una empresa deben pensar cómo esa empresa va a estar estructurada. ¿Qué es una estructura de la organización y qué vinculación tiene con los recursos humanos? La estructura de la organización o de la empresa se llama estructura organizacional porque se aplica a todos los tipos de organizaciones, insisto, no solamente a las empresas, por eso se llama estructura organizacional o diseño organizacional. ¿Para qué nos sirve esa estructura de la organización, decía, y qué vínculo tiene con los recursos humanos? Una estructura organizacional, en principio, vamos a definirla, es aquel esquema, ¿sí?, que nos va a representar las distintas posiciones existentes dentro de la empresa. ¿Y cuáles son las tareas o las funciones que cada una de esas posiciones desarrolla para la empresa? ¿Bien? ¿Y qué va a permitir esa estructura organizacional? En principio va a permitir delimitar el trabajo. Es decir, qué es lo que tiene que hacer cada uno de los miembros de la organización dentro de nuestra empresa. División del trabajo. Y después nos va a permitir coordinar el trabajo. Porque, está bien, cada uno tiene que hacer tareas distintas, pero esas tareas tienen que tener una articulación, tienen que tener una finalidad, tienen que tener un tiempo, ¿sí?, en el cual se tienen que desarrollar. Y además, y muy especialmente, la estructura organizacional sirve para poder delimitar el comportamiento individual de cada uno de los miembros. Una organización está compuesta por personas, cada persona tiene su individualidad, pero nosotros dentro de la empresa lo que queremos no es que cada uno haga lo que le parece, ¿sí? Lo que queremos es disminuir esas individualidades para poder alcanzar objetivos, ¿sí?, que están preestablecidos por la empresa en un plan de negocios, objetivos estratégicos, distintos tipos de objetivos, y para eso necesitamos que todos los miembros enfoquen su conducta hacia un lugar determinado. Entonces, para eso nos va a servir el diseño organizacional. ¿Quién diseña esta estructura? Los directores, ¿sí? Ustedes van a ver que yo ahí les puse en el apunte que una empresa tiene distintas funciones. No todas las empresas tienen todas las funciones que yo ahí les puse en el apunte, ¿sí? Va a depender del tamaño de la empresa y de la actividad que la empresa desarrolle. Por ejemplo, una de las áreas más importantes de una empresa es
la función o el área de dirección, ¿sí? El área de dirección es el que va a diseñar la estructura organizacional, a su vez es el área encargada de tomar las decisiones estratégicas, de fijar los objetivos, ¿sí? De planificar toda la actividad de la empresa. Pero hay otras áreas, ¿sí? Está el área que se encarga de las finanzas de la empresa, que va a hacer la estructura de costos, va a llevar un control sobre los ingresos y los egresos, vamos a decirlo de esta manera, de la empresa, ¿bien? Después vamos a tener un área de administración, a veces están juntas, a veces no. Vamos a tener un área de producción o una función, y acá es donde yo vuelvo a esta salvedad que hice al principio. Vamos a tener un área de producción, una función de producción dentro de una empresa en tanto y en cuanto la empresa se dedique a producir bienes y servicios. Si nuestra empresa se dedica a comercializar, ¿sí? O a ser un distribuidor o un intermediario dentro de lo que es un canal de distribución, no va a tener un área de producción. Esa función para esa empresa no va a existir. Su fuerte será otra función que es el área de comercialización, ¿sí? El área de comercialización, bueno, la producción es la encargada, por supuesto, de diseñar todo lo relacionado con los sistemas productivos. Muchas veces dentro de la función de producción también vamos a encontrar compras, porque es el vínculo de la empresa con los proveedores y aquellos que le suministran las materias primas a la empresa. Y el área de comercialización es la encargada de introducir el producto en el mercado, detectar ciertos elementos que nosotros vamos a ver después cuando veamos mercado, que tienen que estar presentes en el mercado objetivo para poder adecuar nuestra producción a ese mercado objetivo, que son las necesidades, los deseos y los recursos económicos de los consumidores, bien, para poder venderles lo que le queremos vender. Es la encargada de diseñar todo lo relacionado con la promoción, la publicidad, formas de venta, los canales de distribución y la logística, o lo que ahora le llaman esto el supply chain, porque son un conjunto de servicios relacionados, no solamente porque la logística antes estaba como circunscripta a lo que era simplemente el transporte, ¿sí? En realidad son un conjunto de servicios que están también dentro de la comercialización. Y después tenemos un área muy importante dentro de una empresa que es la de recursos humanos, ¿sí? ¿Qué hace el área de recursos humanos? ¿O qué función cumple? Cumple básicamente dos funciones. Primero, ingreso de personal a la empresa. Controla todo lo relacionado con el proceso de selección de personal, importante, bien, que ese proceso se respete, lo vamos a ver esquemáticamente, cómo es un proceso de selección de personal y por qué es importante, ¿sí? Ese proceso de selección, todo lo que tiene que ver con la contratación, las normas de contratación y después la capacitación del personal y también la desvinculación de los recursos humanos de la empresa. O sea, los despidos también es parte de la función de recursos humanos, ¿sí? Y estas áreas nosotros las vamos a ver dentro de la estructura. Pero tenemos que saber o pensar cómo vamos a diseñar esa estructura para que esas funciones estén bien distribuidas. Para eso están los principios del diseño organizacional, que son los principios que yo les puse en el apunte. Todo diseño de la organización tiene que responder a esos principios en mayor o en menor medida. No hay una estructura organizacional que sea única e irrepetible, perdón, al revés, que sea como una receta, ¿sí? Cada una es única e irrepetible. La que quieras, Raúl, decime. Así no hablo tanto. Siento que monologueo. De esto que estás hablando de los principios de la organización, ¿tiene que ver con la misión y la visión también? ¿Eso?
O sea, eso está todo relacionado con lo que vimos nosotros en las clases de doctor Garaguso. Sí. La misión y la visión son tipos de objetivos de las empresas, ¿sí? Ustedes se van a encontrar que dentro de una planificación, bueno, el día de mañana, cuando ustedes estén con una empresa, las empresas manejan un instrumento muy importante que es la que les diseña toda su actividad, que se llama plan de negocios, ¿sí? Toda empresa debe tener un plan de negocios. Dentro de ese plan de negocios hay distintos tipos de objetivos o metas. Hay objetivos estratégicos, ¿sí? Que pueden ser cuantitativos o cualitativos, y también está la misión, que son un tipo de objetivo que sirven, ¿sí? Para guiar la imagen de la empresa que quieren dar hacia el mercado, y también que sirven para motivar a su personal, ¿sí? Los objetivos, sí, por supuesto, todo está vinculado, y cuando se empieza, si ustedes el día de mañana tienen la posibilidad de negocios, van a ver que en el orden en que está diseñado un plan de negocios, va a estar la misión y la visión muy relacionada a la misión y a la visión. Van a encontrar la estructura organizacional o el diseño que se haya pensado para alcanzar esa misión, esa visión, y los objetivos estratégicos, y además la estructura jurídica, que hay también una relación entre lo que es el diseño organizacional y la estructura jurídica. Una estructura jurídica va a responder a un tipo social, que nosotros ya sabemos, que responde a una ley, que es la 19.550. Ustedes tienen órganos dentro de cada tipo social, y esos órganos van a cumplir funciones. Desde el punto de vista de la administración, esas funciones, hay una correlación entre esas funciones y las funciones que van a encontrar en la estructura de la organización, desde la administración. ¿Sí? Todo tiene que ver, por supuesto. ¿Sigo? Buenísimo. Les decía que esa estructura responde a principios, ¿sí? Yo les puse ahí cuáles eran los principios del diseño organizacional. La especialización en el trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, la unidad de mando, el tramo de control, y después la formalización y la centralización, ¿sí? Todos esos elementos ustedes los van a encontrar en las distintas estructuras organizacionales, ¿sí? De alguna u otra manera, lo que nosotros hacemos es dar conceptos de lo que es cada uno de ellos para que el día de mañana se encuentren con una empresa, asesorando una empresa, puedan entender la complejidad, ¿bien? O la simplicidad de la estructura de esa organización con la que ustedes están trabajando, ¿sí? Le va a servir como un elemento más de información, o incluso si trabajan adentro de una organización, les va a servir para entender, ¿bien?, que ocupan una determinada posición dentro de esa empresa, y, bien, eso les va a brindar información de las cosas que pueden hacer, que no pueden hacer, o qué sé yo, no sé, capaz les ayuda a desempeñar su trabajo como asesores, ¿sí? Para saber también quiénes son sus interlocutores de la empresa o de la organización y qué posición ocupan. ¿Bien? Una organización puede ser más o menos compleja. Ahora les explico un poco los principios. Pero siempre, independientemente de lo compleja o simple que sea una empresa, debería tener básicamente 3 niveles jerárquicos, ¿sí? Ustedes van a tener un nivel estratégico. El nivel estratégico es donde está la función de dirección de la empresa, ¿sí? Si ustedes quieren en una empresa pequeña, va a ser el dueño, el emprendedor, ¿bien? Ese es la persona que va a tomar las decisiones más importantes, la persona o las personas que van a
tomar las decisiones más importantes. Generalmente son las que diseñan el plan de empresa, las que fijan los objetivos estratégicos, las que piensan en la misión y en la visión. Esos son los niveles estratégicos de la empresa. ¿Bien? Después, sí, generalmente vamos a tener niveles tácticos, a veces no en las empresas muy pequeñas, ¿sí? Tenemos niveles estratégicos, y si la empresa es muy pequeña va a absorber el nivel táctico, ¿sí? El nivel táctico es el nivel intermedio, donde ustedes van a tener un gerente, un jefe de departamento, ¿bien? Toman políticas, no toman decisiones políticas, sino que toman decisiones relacionadas con o su área de función específica, por ejemplo, si estamos hablando de un gerente de comercialización, un gerente de marketing, van a tomar decisiones más circunscriptas a su función determinada, y van a también tomar decisiones con respecto a su personal específico subordinado. Y después van a tener, por supuesto, los niveles operativos, ¿sí? Los que están dentro de esa pirámide de jerarquía, en la base, que no toman ningún tipo de decisión, más que decisiones totalmente rutinarias y tareas que en general se encuentran preestablecidas. ¿En dónde? En el plan de negocios. Vamos a explicar entonces un poco cuáles son los principios que yo les menciono en el apunte, referidos a los principios del diseño organizacional. ¿Sí? Seguramente que algunos ya lo escucharon o los conocen, aunque sea del trato con empresas, porque estamos constantemente vinculándonos con organizaciones, así que seguro que los conocen. Cuando los escuchen se van a dar cuenta. Bien, la especialización del trabajo es el principio para diseñar la estructura organizacional que habla de la división. Necesariamente tenemos que dividir tareas. No podemos concentrar las tareas en una sola persona. Tenemos que separar. Esto ya lo dijo Ford, ¿sí? La especialización del trabajo viene del Fordismo. Ford sostenía, de hecho, que mientras más específica fuera una tarea para un trabajador, bien, se optimizaba el tiempo, por ende los costos de la empresa, y por eso él buscaba dentro de un proceso productivo tratar de reducir a un trabajador determinada tarea. Hoy los administradores no están tan de acuerdo con una extremada separación y especificidad del trabajo, porque si bien se ahorra tiempo en esa especificidad del trabajo, lo que nos vamos a encontrar es que las tareas muy rutinarias, muy repetitivas, ¿sí? Pueden tener otras consecuencias, errores, por ejemplo, ¿sí? Distracciones, porque generan fatiga, aburrimiento, bueno, una serie de planteos que hacen las teorías de la administración. Y aparte, no, para todas las tareas, ¿sí? No es aplicable la división del trabajo en los términos en que lo planteaba Ford. Podemos dividir el trabajo de una manera diferente. Por ejemplo, hoy hay empresas que prefieren hacer una división del trabajo de una manera distinta. Por ejemplo, dividiendo, ¿sí?, a los grupos por proyectos o por objetivos. Entonces, no hay, vos siempre vas a hacer esta tarea, sino que vos vas a estar participando en proyectos diferentes, ¿sí? Hay una rotación de personal en proyectos distintos. Cuando se alcanza el objetivo, se mueve ese recurso hacia un proyecto nuevo. Entonces, de esa manera se genera una circulación. Pero bueno, dependerá también de la actividad o el rubro en el que esté la empresa. Esto es muy aplicado por las empresas que desarrollan software, que necesitan que sus trabajadores sean trabajadores creativos, innovadores, fomentar una retroalimentación entre todo su recurso humano. Entonces, más que una tarea rutinaria, necesitamos motivar al personal desde otro lado, entonces se piensa esa división del trabajo de una manera distinta. Bien,
Pero otra forma, u otro una... principio, Google, bien, Raúl, claro. Gaspar. No, que hay una película de Chaplin, Tiempos Modernos, que tiene que ver con lo que estás diciendo. Sí, claro, totalmente. Se usa, de hecho, cuando se quiere hablar de recursos humanos, esa es una película que se utiliza mucho como recurso para poder analizar todo este tema. Sí, sí, exacto. Yo fui Además empleado, de la división del trabajo desde... Sí, yo fui empleado con prácticamente 10 años de una empresa grande y cuando veo lo que estás explicando, veo tal cual como, o sea, lo que vivía en ese momento. Es tal cual así. La organización, incluso esta empresa, tenía ese trabajo por objetivos. Y ahora me doy cuenta de muchas cosas. Por eso, cómo eran así, cómo eran en ese momento, por lo que estás diciendo vos. O sea, el porqué de esas cosas, porque a veces uno como empleado no entiende por qué es así. bueno, claro, porque en realidad no solamente tiene que ver con la división del trabajo, sino también con otros factores que tienen que ver con la motivación. Nosotros vamos a ver algo de la motivación también. Tienen que ver con los objetivos estratégicos. Ahora cuando hablemos de la formalización, también esas empresas, voy a saltearme, voy a ir a la formalización, así lo uno con esto, ya que hablamos y dimos este ejemplo. Algunas empresas, ¿sí?, necesitan formalizar sus procesos o las tareas de los miembros. ¿Cómo se consigue la formalización? A través de manuales de procedimiento, ¿sí?, que en general están dirigidos a estos niveles operativos. Piensen cuando ustedes van a McDonald's, ¿sí?, los chicos que pasan por las distintas áreas. Bueno, esa parte de la empresa es una parte totalmente formalizada. Procesos estandarizados, esa es la formalización, y es algo que influye en la estructura organizacional. Pero no todas las empresas requieren de una formalización. Volvemos a Google, volvemos a este tipo de empresas donde piensan, ¿sí?, en que lo que tienen que generar es su recurso humano, es la creatividad y la innovación. No me sirve que su tarea sea formal. Lo que necesito es, al contrario, liberar al recurso humano, no solamente porque es un instrumento de motivación, sino porque no puedo decirle a un trabajador que tiene que crear algo que lo cree de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Sí? Tengo que dar otra libertad distinta para poder obtener lo que quiero como empresa y como objetivo. Yo hace muchos años, ¿sí?, tuvimos una alumna que, bueno, además de ser estudiante, porque la chica era diseñadora, era licenciada en diseño, y ella trabajaba para Quicksilver en ese momento, y en el departamento que se encargaba de hacer todo el diseño, no solamente de los productos, sino también de las campañas destinadas, lo que nosotros llamamos los catálogos, ¿sí?, las campañas de los nuevos. No tenía horario de trabajo, ¿sí? Incluso ella podía elegir si quería trabajar en la oficina o si quería hacer home office. Eso le daba una libertad específicamente pensada para su tarea. Esa parte de la empresa, como ella, como todos los miembros de su área, esa parte de la empresa estaba pensada, bien, totalmente informal. Pero no todas las áreas de la empresa pueden tener esa informalidad. Ustedes piensen en la función de administración, los administrativos contables. Yo no le puedo dar esa informalidad a quienes desarrollan esa tarea. Probablemente quienes desarrollen la tarea de contabilidad o quienes estén en el área de producción necesiten tener más formalismo, ¿sí? Después vamos a tener otras empresas que son totalmente formales, ¿sí?, u organizaciones, que si yo piensen en el ejército, esa es una organización totalmente formal, no existe la informalidad. Pero por eso es importante pensarla en la estructura, porque en función de la estructura nosotros vamos a poder tomar
otras decisiones, ¿sí? Y la estructura tiene que ver con cuáles son los objetivos que nosotros nos planteamos al principio, ¿sí? Todas las decisiones están relacionadas entre sí. Otro de los principios es la departamentalización. Probablemente en empresas muy pequeñas, ¿sí?, no haya departamentalización. ¿Por qué? Porque justamente tenemos pocos recursos humanos y no sea necesario dividir el grupo humano, es decir, nuestros recursos humanos, por departamento, porque somos pocos miembros todavía en la empresa. Pero a medida que esta empresa va creciendo, a veces se hace necesario, y no está mal tenerlo planificado con anterioridad. ¿Qué es la departamentalización y su diferencia con la división del trabajo? Departamentalizar en realidad no es dividir, sino es agrupar, ¿sí? Es agrupar a los miembros de la empresa de la forma más homogénea posible, ¿sí?, para que tengan objetivos compartidos entre cada uno de los departamentos. Ustedes van a ver en el apunte que yo les puse ejemplos de formas de departamentalizar. Yo puedo departamentalizar por funciones, es decir, tengo un departamento de administración, un departamento de comercialización, un departamento, las mismas funciones que les mencioné recién que tenía una empresa, pero puedo departamentalizar de otra manera distinta. Puedo departamentalizar pensando en el producto. Por ejemplo, una empresa que va a tener, fabrica electrodomésticos para el hogar y tiene varias líneas de producto, ¿sí?, puede departamentalizar por pequeños electrodomésticos y otro tipo de electrodomésticos. ¿Cuál es la mirada? Centrar los objetivos de la empresa en el producto, en el diseño, en la optimización de esos productos. Entonces, separo a mis recursos humanos de acuerdo a el producto o a la línea de producto donde quiero que le pongan foco cada uno de ellos, ¿sí? ¿Se entiende? O puedo hacer la mirada inversa, puedo departamentalizar por cliente. Acá lo que estoy queriendo hacer no es foco justamente en mis líneas de productos o de servicios, sino en las necesidades del mercado consumidor, al que yo le voy a vender. Supónganse que soy una empresa que vende tanto a consumidor final como a otras empresas porque utilizan mis productos como insumos dentro de otro sistema de producción. Las necesidades de los clientes van a ser totalmente distintas, la forma en que yo voy a publicitar, a promocionar, bien, que le voy a vender el producto, que se lo voy a hacer llegar, la distribución, la logística. Son tan disímiles las necesidades de uno y de otro que departamentalizo y separo, como si yo tuviese dos organizaciones distintas, ¿sí?, que van a tener objetivos muy particulares, distintos, por supuesto, englobados, o sea, bajo un plan de empresa general, pero lo que quiero es separar porque quiero que tengan objetivos muy marcados y separados entre uno y otro. Y yo ahí les puse otras formas, después mírenlo si quieren en el apunte, puedo departamentalizar geográficamente, eso se usa mucho en las empresas que son multinacionales, departamentalizan por posiciones geográficas, porque tiene que ver también con la cultura, ¿sí? No es lo mismo vender en Argentina que vender supónganse en China, entonces el mercado es tan distinto que necesariamente tengo que separar bien las aguas ahí. Muchas veces lo que van a encontrar es una combinación, ¿sí? Cuando una empresa quiere departamentalizar por funciones y a su vez combinarla con una departamentalización por producto, por cliente o geográfica, lo que se hace o se llama es una departamentalización matricial, ¿sí?, que es la combinación de algunas de las anteriores, ¿sí? Eso se ve mucho. Dentro de un departamento, por ejemplo, el área de Argentina, tenemos una subdepartamentalización
que compone cada una de las funciones. Comercialización, bien, la parte de administración, producción y todo lo que ustedes encuentren. ¿Sí? Eso es muy común también encontrarlo dentro de las empresas. Después vienen 3 principios, van a tener ahí en el apunte, y ya con esto termino, porque veo que estoy hablando hace rato. 3 principios importantes, ¿sí? Y que están vinculados entre sí, que es cadena de mando, unidad de mando y tramo de control. Ustedes, cuando vean cómo se van a dar cuenta, o cómo van a graficar una estructura organizacional, la estructura organizacional tiene una representación gráfica que se llama organigrama, ¿bien? Ese organigrama, además de tener, bien, reflejados todos los principios que mencionamos, que es división del trabajo, la departamentalización, no tanto la formalización, pero sobre todo se tienen que ver estos 3 elementos, ¿sí? ¿Qué dicen y por qué los menciono juntos? Porque están muy relacionados entre sí. Uno es muy lógico, que es la unidad de mando. ¿Qué es la unidad de mando? Que cada trabajador o cada miembro de la organización debe responder órdenes a un solo superior, ¿sí? En ese organigrama, cada posición dentro de la estructura solo debe responder a un superior. Es muy lógico. A eso se llama unidad de mando. ¿Por qué? Porque si un trabajador va a responder a 2 jefes distintos, en algún momento va a haber órdenes contrapuestas. Y el trabajador no sabe, y ni tiene por qué saberlo, a quién le va a obedecer. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se tiene que respetar en una empresa y en cualquier organización. Todos le tenemos que obedecer órdenes a una sola persona y a nadie más. Y en esa idea de que tiene que haber unidad de mando, ¿sí? Está también la idea de que tiene que haber una cadena de mando. En ese organigrama, nosotros nos tenemos que asegurar que haya un camino en el cual la orden de los mandos superiores, es decir, de los directores de la empresa, llegue hasta los niveles operativos. Es decir, ¿cómo va a ser ese camino, que es la cadena de mando? Bien, el director le da la orden a todos los jefes de departamento, los jefes de departamento a los subgerentes, del subgerente va, y así tiene que estar reflejado en nuestro organigrama cómo va a ir circulando esa información. Y no solo en el sentido de la cúspide de la pirámide hacia abajo, sino en el sentido inverso también, ¿sí? Porque la información no solo va en un sentido, tiene que poder subir, y cuando sube tampoco tiene que haber un ruido, por decirlo de alguna manera. El subordinado sabe a quién le tiene que reportar inconvenientes, y así sucesivamente hasta llegar al mando que corresponda. ¿Se entiende? Esa es la idea de la cadena de mando. Siempre tiene que ser clara. No puede haber de un departamento, ¿sí? Que un departamento dependa de 2 superiores. Eso no respeta ni la unidad de mando ni la cadena de mando. No sabemos qué camino va a ser. Y la otra idea, y el principio que está vinculado a estos 2, es el tramo de control, ¿sí? El tramo de control es una decisión que va a tener que tomar la empresa, que está vinculado a qué cantidad de subordinados va a tener cada uno de los jefes, ¿sí? Y en realidad no es una decisión ni tan sencilla, ni es una decisión aislada de tomar. ¿Por qué? Una empresa, ¿para qué necesita el tramo de control? Para saber, bien, quiénes van a ser los que van a controlar a los mandos operativos, ¿sí? Y qué capacidad de control va a tener. O un mando superior a un táctico a un operativo. ¿Sí? ¿Qué grado de control va a tener ese superior sobre esos subordinados? Y eso va a depender de la cantidad de empleados que tenga a su cargo.
¿sí? Si yo quiero que una empresa, ¿sí?, sea estricta y tenga mucho control, ¿sí?, y sea muy disciplinada, necesito que el tramo de control sea corto. ¿Qué quiere decir corto? Que haya pocos empleados por cada jefe. ¿Sí? ¿Para qué? Para que justamente sea más fácil que ese jefe pueda controlar a cada uno de sus trabajadores. Si no, esto no va a suceder. Pero cuando yo tomo esa decisión de que quiero que exista mayor control, tengo que resignar otro aspecto, que sea probablemente que los costos fijos se eleven. Les voy a poner un ejemplo porque quizás sea más claro en esta situación. Supónganse que yo tengo una empresa donde tengo 50 operarios. No sé si no es el mismo ejemplo que les puse en el apunte, puede ser. 50 operarios, ¿sí? Necesito determinar y tomar mi decisión de decir, bueno, ¿cuántos jefes voy a poner por cada operario para que sea más fácil que las órdenes lleguen, ¿sí? Y además que se puedan controlar si efectivamente se cumplen, si ese recurso humano lo está cumpliendo. Si quiero que haya mucho control, tengo que poner más cantidad de jefes porque tengo que poner poco cantidad de trabajadores por jefe. Supongamos que ponemos 5 jefes. 5 empleados por jefe. ¿Bien? ¿Cuántos jefes voy a tener? Voy a tener 10. 10 jefes que van a estar en un nivel táctico, ¿sí? O por lo menos van a tener un salario, una remuneración que va a ser superior a la de los niveles operativos, ¿sí? Eso me implica un costo fijo que puede ser que como empresa yo no quiera afrontar, ¿sí? Entonces lo que quiero decir, bueno, no quiero tener este costo fijo en remuneraciones porque no sé si lo voy a poder afrontar, porque tengo ganancias muy variables, ¿bien? Porque la coyuntura económica de la región donde la empresa desarrolla su actividad es muy inestable, por la razón que sea, quiero reducir esos costos fijos. Recuerden, costo fijo es aquel gasto que la empresa tiene independientemente de su producción. Entonces, quiero reducir. Bueno, ¿querés reducir los costos fijos? Tenés que achicar la planta de jefes, es decir, de personal táctico. La tenés que reducir, supónganse a la mitad. Eso me otorga, bien, la posibilidad de que yo tenga que tener 10 trabajadores por jefe. Ya no puedo tener 5. Tengo que aumentar la cantidad de trabajadores por cada uno de los jefes para tener 50 operarios y 5 jefes. Me reducen los costos fijos, pero el tramo de control se hace más amplio y el control y la disciplina disminuyen. Es una decisión que tiene que tomar la empresa, no hay una receta. Tendrá que ver cuál es la prioridad que la empresa tiene. ¿Sí? Sí tenemos que saber que el tramo de control, lo corto o lo largo que sea ese tramo de control, me va a dar mayor o menor, justamente, control, disciplina, ¿bien? Y dependerá del tipo de estructura de la que nosotros estemos hablando. ¿Mm? ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Y también, otra cuestión importante a tener en cuenta en la estructura organizacional es la centralización, ¿sí? Hay empresas que son sumamente centralistas. ¿Qué quiere decir que una organización o una empresa sea centralista? Que las decisiones están concentradas en uno o muy pocos miembros de la empresa, ¿sí? Esto puede ser, digamos, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El centralismo como positivo tiene la coherencia en la toma de decisiones, porque si siempre es la misma persona la que toma la decisión, o son muy pocas, ¿sí? Es muy probable que el sentido de las decisiones siempre sea el mismo. Pero tiene una desventaja,
que esas decisiones se toman en forma lenta, sobre todo si nosotros tenemos una empresa que crece y que es muy grande y ya no podemos centralizar las decisiones, tenemos que descentralizar. Pero cuando descentralizamos, nos vamos a encontrar con distintas opiniones, con distintas formas de pensar, con distintos comportamientos, porque estamos incluyendo personas en la toma de decisiones, y entonces, bueno, descentralizar hace más operativo, es decir, más rápida esa reacción de la organización a nuevos escenarios, pero también pueden ser reacciones que están encontradas o se puede generar conflicto dentro de nuestra organización. Entonces, esos son los elementos que ustedes, delegar más y además la confianza. Sí, por supuesto. Y además de la delegación, un concepto que no todos entienden dentro de una empresa, que cuando uno delega, lo que delega es la autoridad, pero la responsabilidad no se delega. ¿Sí? Y eso no lo entienden. Yo delego autoridad, delego poder para que otro tome la decisión, pero sigo haciéndome cargo de las consecuencias. ¿Sí? Que eso también es algo importante porque no es que me descentralizo y me desentiendo. La delegación siempre implica derivar en otro la posibilidad de que tome la decisión, pero nunca puedo delegar, ¿sí? o hacer que otro se haga cargo de las consecuencias de la toma de esas decisiones. Por eso lo que vos decís, ¿quién fue? Raúl, que vos lo dijiste, la confianza es algo, ¿sí? trascendental, porque justamente vos te vas a quedar con la responsabilidad de las consecuencias, con lo cual si no confías en esa persona, no delegues, ¿sí? No delegues. Y eso le pasa a muchas pequeñas empresas o empresarios, ¿sí? que a veces nacen con un pequeño negocio y ese negocio empieza a crecer. Esa delegación en otro de la autoridad y de la toma de decisiones les cuesta mucho, y a veces llegan a ese punto de inflexión donde no pueden, ¿sí? Empezar a derivar en otros, a delegar en otros las tareas, y la empresa empieza a implosionar porque las decisiones se acumulan y las pendientes se acumulan y se hace después un atraso y en realidad termina siendo contraproducente. Ellos creen que ellos son la empresa, ¿sí? Pero llega un momento donde la empresa crece más que la persona. Y eso no todo el mundo lo tiene claro. Y ahí es el punto donde también una empresa salta y deja de ser una pequeña empresa y pasa a ser otra cosa. Cuando también te podés dar cuenta, ¿sí? de que no sos el único y de que tenés que tener esta visión de organización. Que no es fácil. Bueno, la clase que viene, el jueves, no, el lunes no nos vemos, ¿sí? Es siempre los jueves. Entonces, sí. El jueves que viene, lo que vamos a hacer es hablar un poco del proceso de selección de personal, ¿sí? Cuáles son las etapas del proceso de selección, ¿sí? Porque es importante. ¿Cuándo termina? Acá nosotros a veces, como abogados, es importante determinar en qué momento termina ese proceso de selección de personal, y vamos a hablar un poco de las teorías de la motivación. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, que eso ya lo tienen todo subido. Bueno, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Bueno, nos vemos, Simón. Gracias. Hasta luego. Adiós.